Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Almas movidas por la fe antes que por la razón y por la pasión humana. En gracia de Dios, hoy 31 de enero del año 2023, ese ha sido el mensaje que se ha replegado en nuestros tres espacios, tiempos, energía, vinculantes del día a día, una vida a escala, en lo personal, lo social y lo cultural, para ir trascendiendo en esta biosfera, noosfera y anemosfera, es decir, en la perspectiva del reino terrenal hacia el reino de los cielos, pasando por ese reino transicional, que en última instancia aboga por una conversión en tres niveles. Santificación, quienes ya han venido en gracia de Dios, con esa gracia divina. Quienes vamos en un estado intermedio, haciendo todo nuestro esfuerzo diario, con toda la voluntad, la inteligencia y la actitud que en el orden natural nos congrega. Y en un tercer nivel de conversión, aquellos que están distantes, que están resonantes en otras sintonías y no están concordantes con nuestras propuestas cristianas, evangelizadora y por tanto de plenitud, en libertad, paz y felicidad. Así, en gracia de Dios, nos congregamos en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental para profundizar hoy en este eterno presente que somos siendo. En gracia de Dios, la meditación de la palabra de Dios proclamada a través del Espíritu Santo en la mañana de hoy. En Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Reciban un fraternal saludo de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y a su vez de la Fundación Amayá. Dios mediante, en breve también haremos la profundización de Cambio Gnosis. Retomando la previa de esta mañana, centrados en la palabra de Dios hoy, en tres apartes que están vinculantes también, en el ciclo ordinario de la Santa Iglesia Católica vamos por la cuarta semana, ya cerca también de la preparación en la Cuaresma para la Semana Santa, habiendo también superado hace unas 4 semanas atrás el tiempo de Natividad del Señor y previo el Adviento, que se asimila a una preparación en Cuaresma. Ese proceso es permanente, constante, dinámico, como lo es la misma palabra de Dios, como testimonio vivo en un eterno presente del Verbo, su acción creadora y esa fuerza transformadora. De ahí que por la fe, antes que por la razón y por la pasión humana, hemos de seguir configurando redes de fe, confianza y esperanza en Dios, tejiendo vida en orden natural a partir de ciclos progresivos, sucesivos, si se quiere, generacionalmente, sistémicos. El Evangelio de San Marcos hoy presenta, asimismo como en la fe, que es el proceso de concienciación ambiental por 3 niveles, primera tríada, el proceso de conexión planetaria a otros 3 niveles, segunda tríada, y la trascendencia del ser, tercera tríada,
integrados son 9. Pregunta por el ser, pregunta por la realidad en los extremos y hay 11. Como 11, número maestro, el maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Jesús. Jesús, Jesús. Y la familia sagrada, su Padre Celestial, el Espíritu Santo, Paráclito, santificador, y Jesús, que es sanador, salvador, liberador. Como se quiera comprender en el corazón, trascender en el alma, en esa impronta, esa huella, ese trayecto hacia el reino de los cielos, que en intermedio, en ese régimen transicional, ha de acontecer con el eterno presente de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo hace 2023 años, y que supera lo que en ese primer nivel de acercamiento, de ser trascendente por la fe, de comprender por el corazón, es de vivir nuestra propia experiencia de vida como testimonio del Evangelio, a partir del Evangelio mismo, que es Cristo. Es así de sencillo, de humilde y de pobre espiritualmente, como ha esperado nuestro Señor Jesucristo que siga aconteciendo por los siglos de los siglos. Amén. En amor, misericordia y compasión humana. Esa es la fundamentación, la declaración que en gracia de Dios se hacía en estos días y que se retoma en el Evangelio día por día. Previamente los salmos que hacen el enlace con este Nuevo Testamento, esta nueva alianza, esta nueva declaración de vida en plenitud, con la antigua alianza que es la ley mosaica, el antiguo Sión, Jerusalén, que ya se retoma la propuesta de Moisés, los 10 mandamientos y las prácticas, costumbres y leyes del pueblo judío que están allí contenidas en la Torá, para pasar de la forma literal, estructural, funcionalista en que se ha venido moviendo más el rito, la ley y el orden al estilo humano, desde lo humano, pero que ya con esta vivencia, testimonio de vida eterna en la terrenalidad como verbo encarnado, Jesucristo en María Santísima su Madre, San José, su esposo castísimo y padre putativo de Jesús, y Jesús vinculado, como ya se decía, en esta Trinidad de Nazaret, Jesús, María y José, en sintonía con la familia sagrada, el Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador, y la tríada que hacia acá, después de Cristo, son todos los seres siendo testimonio de vida. Permítanme, nos incluimos ahí, somos todos los seres siendo hasta el momento vinculados en esta espacio-temporalidad energética y que han de volver, quienes se han ido, pero que han de venir por primera vez, quienes aún no han acontecido en estos espacios, sea promovidos por nosotros o que a través de agentes, persona en sí mismo, comunidades y naciones, sea que de alguna manera tengan una sintonía por conexión directa o indirecta o neutral, porque aquí el asunto de la fe es, en la conversión hay vía en orden natural, voluntad acorde a la voluntad de Dios, inteligencia pero acorde a la sabiduría del Espíritu Santo,
y actitudes, pero santas, en torno a ser testimonio por sentir, pensar y actuar de su ser, vida y obra, acorde a sus obras, hechos y acciones, tal cual una proyección de Cristo, testimonio, como verbo, camino, verdad y vida, para hacer ese enlace. Esa aventura maravillosa que Jesús emprende en la humanidad, en tanto va a encontrarse seres acordes, seres en contra y seres ahí como indiferentes, tres vertientes de conversión, pero que siempre lo tenía claro en la prefiguración que se hacía desde su encargo por el Padre Celestial. Llevar todas las almas al cielo, un alma, que es la iglesia. Jesús el esposo, María Santísima su esposa, y todas nosotras, almas, esposas de Cristo, cristianamente alma y cuerpo conectados. Toda esta fundamentación, digámoslo así, aunque no es conceptual, toda esta declaración, porque es en gracia de Dios, y toda esta articulación por procesos de vida, es necesario estarlos reiterando para situarlos en el corazón, en la mente y en las manos, en ese orden. Y asimismo es donde Cristo ha hecho su obra y la seguirá haciendo, como la hizo en su tiempo, hace 2023 años. Y hoy particular, invito amorosamente a triangular con la Fundación Amayá, porque del Antiguo Testamento, pues por estar en el proceso del ciclo ordinario que hemos acuñado desde la perspectiva del orden natural, que es la creación y las leyes universales en Dios, es la carta a los hebreos, que nos invita a ir generando en algunos otros seres amados, pero en nosotros que ya hemos venido conversando, consolidar procesos de esa vida eterna y en sintonía seguir tejiendo con los nuevos recién llegados o que se han de vincular con los que ya han venido por otros caminos. Además de Fundación Amayá, todos son órdenes a la orden de Dios en el orden natural, así como la iglesia tiene las órdenes franciscanas, las órdenes dominicos, las órdenes que de ahí desprende las órdenes de las lauritas acá en Jericó, las órdenes agustinos recolectos, las órdenes carmelitas descalzos y las órdenes de benedictinas, Benito Abad, entre otras, pero que según cada una organizada por el carisma que las congrega, que viene a ser como la cima, pero no en una jerarquía como vertical, como lineal, como de poder, tener y placer como al estilo humano, sino en tanto son circulantes alrededor de la cátedra mística de la iglesia, que desprende los hermanos consagrados, nosotros en gracia de Dios, en proceso de consagración, de consolidación permanente, de proyección hacia esos mundos y traer almas para Cristo de quienes no conocen de Dios, no conocen a Dios y no conocen con Dios. Esas mismas tres vertientes están en el Evangelio de hoy en San Marcos, así como la carta a los hebreos en sintonía con relación a unos ciclos generacionales representados en tres estilos de conversión acorde a su fe propia. Una fe incipiente en un primer proceso, que son los más lejanos, distanciados, enemigos quizá y curiosos frente a el verdadero testimonio de Cristo, que son la muchedumbre, todos y el resto de la humanidad.
representados allí. Unos que están en un estado intermedio, haciendo oración de intercesión por sus seres amados, en este caso la hija de Jairo, que la daban por muerta, y Jesús va, la restaura en alma, mente y cuerpo, porque siempre llegas allí al corazón del ser cuando se le invita, deja su propia barca y va a tomar otras barcas, que somos siendo cada ser aconteciendo como testimonio en la iglesia, ya consolidada en proceso de expansión o incluso criticada o en un proceso de deterioración por el enemigo, por el adversario, por el opositor, que están allá en los niveles que se decía anteriormente, o quienes aún llamándonos cristianos somos débiles en la fe por la falta de confianza y no tener la esperanza puesta en Dios, sino en sí mismo, en otros seres, en las cosas, en la criatura, en la hechura de mano, que eso nos distancia o nos divide, nos pone a competir en vez de compartir. Y esa es la presencia del enemigo haciendo presencia en cada ser, siendo ese demonio. Con los pecados se manifiesta y se va prosperando con las culpas, que esas quedan en la memoria, tanto mental como en la memoria espiritual, más allá de la memoria física, porque resulta haciendo daño físico. Entonces le dice Kamita Kumni, que significa el arameo que Cristo hablaba, Jesús de Nazaret, Jesús Cristo. Muchacha, levántate, a ti te hablo. Primero dice, muchacha, a ti te hablo, levántate. Ya su voz es palabra de Dios, que es acción creadora, y viene la transformación. Levantarse de la cama, de la zona de confort, para asistir a su sagrado deber. Una hija de 12 años, que representa la iglesia naciente, con los 12 apóstoles, donde ese número 11, que se destacaba al inicio, número maestro, se completa contigo, conmigo, con cada ser siendo, como haría el evangelista Juan en su momento, el discípulo amado, en su evangelio y en el Apocalipsis y en los libros que escribió como testimonio de vida caminando con Cristo. Y ese mismo 12 está representado en la mujer hemorroísa, que se vinculan los dos procesos de vida, ya una mujer mayor con 12 años, con flujos de sangre, que representa la sangre derramada por el pueblo de Israel, las 12 tribus, antes de Cristo. Esto en razón de la meditación de la palabra de Dios por algunos hermanos consagrados que han acontecido el día de hoy, que se hizo un estudio, una interpretación y una actualización en alma, mente y cuerpo como testimonio propio de vida de hoy, de su servidor, amigo y hermano, para traerla hasta este espacio-tiempo, energía, que no se pudo realizar esta mañana por obvias razones físicas, logísticas del equipo y compromisos preadquiridos con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, esencialmente. En razón de ello, pues ya en esas tres vertientes de generaciones, de fe, ya la hemorroísa toma directa por su iniciativa según su experiencia de vida. Hace su oración directa a Dios, de rodillas a sus pies, una kenosis, un abajamiento, reconociendo a Jesús en su poder, gloria y majestad. Ya conocía de Dios, conoció a Dios y ahora quería conocer con Dios. Y le
toca la orla del vestido y cuando él se da cuenta pregunta: ¿alguien me ha tocado? Porque sentí que salía una fuerza de mí. Los discípulos cercanos u otros por distraer, los que habrían de ir a mirar la hija de Jairo, que era una muchedumbre, hemos acuñado el concepto de las plañideras, también por algún hermano, Santiago Martín de la comunidad del Magnificat, la utilizó esta mañana en la meditación de la palabra, y Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que mujeres contratadas u hombres para llorar en los entierros, en los velorios, en los procesos de muerte, pero nosotros estamos hablando de resurrección. Lo que pasa es que en el tiempo de Dios es en su justa medida, modo y lugar para que acontezcan. Y si no interviene es porque Él respeta la libertad del ser, su forma de buscar la felicidad, en su decisión en una correcta moral, en un santo deseo y la paz interior. La paz os dejo, la paz os doy, pero la paz es el mismo Cristo. Y en ese, cuando se le invita a entrar a su casa, el corazón interior, al casa del hogar, le invitaba en este caso el jefe del templo, de la sinagoga, que entre otras cosas había celos en los discípulos, en los apóstoles y en otros seres, que de pronto no fuera a ser una trampa, buscando pues ese conflicto de intereses políticos, religiosos, económicos que hacían que Jesús, que andaba alejado en una barca del mar de Galilea, para tener más intimidad y poder hacer sus obras de sanación como médico del alma, médico de la mente y médico del cuerpo, todo a la vez, porque son vinculantes. Esa es plenitud en la salud y es el ser, para hacer más que una restauración, una sanación, una liberación, para que recuperen su dignidad propia, como esta mujer hemorroísa, 12 años excluida de la sociedad, marginada, lastimada, por tanto vulnerable, para entrar en convivencia, quizá para poderse desempeñar laboral o ocupacionalmente, comunitariamente, y sufriendo, flagelándose a nivel interior, sacrificando su vida en plenitud, pero todo eso por su amor, misericordia y compasión, Cristo todo lo puede, todo lo hace, y si se le invita, lo sigue haciendo, su obra, ese proceso de restauración, de purificación, de santificación para el reino de los cielos. Y este es un reto para la Escuela de la Conciencia Ambiental, porque es hablar de algo que solo desde allí se conoce por la fe. Las ciencias no dan lugar a ello, porque desde la razón no se puede llegar allí, la explicación. Ahí está el umbral. Esto es en lo humano para este mundo, en los estilos de vida de este mundo, en la lógica del mundo y por tanto en el condicionamiento que ha imprimido el mundo en la historia de la humanidad. Mucho debido al enemigo, al adversario, al opositor, como impostor y como tirano en niveles de conciencia, a nivel personal, colectivo, cultural, en los 5 continentes como se conoce y quizá más allá de la Tierra. Esa serpiente voladora, quién sabe hasta dónde más ha llegado, ese dragón, según la mitología o la historia sagrada del Asia, en China, el Tao. Aquí fue neuroespiritualmente asociado a la serpiente con Adán y Eva, el conocimiento humano y la sabiduría divina en confrontación, que era la ambición que tenía. Ya vendría la ambición por la vida eterna y ahí es donde se rompe el tejido entre la humanidad y la divinidad
Y por eso todo este proceso de religión, de reconectar, de restablecer las relaciones con la divinidad, la cruz en lo vertical, las relaciones con la humanidad, la cruz en la horizontal, y las relaciones con la terrenalidad, los pies de la cruz. Y a los pies de la cruz, pues el salmo de esta mañana hermoso de 22, el Señor salvará a quienes lo buscan. Y es la pasión, muerte, crucifixión de Cristo, los dolorosos. Invito amorosamente considerar el espacio de esta mañana en Fundación Amayá, vinculante a sus procesos de vida, es lo que amorosamente esperamos, y también siendo respetuoso de otras formas de creencias, de sus propias vivencias, y por tanto de las ciencias que les permitan, mediante el uso de la razón, establecer ese discernimiento. Preferimos abordarlo desde el corazón primero, luego la razón y por último la pasión, pero eso es circular, las tres son vinculantes, porque hay otro orden y es más bien un desorden emocional, mental y espiritual de quienes dan rienda suelta a las pasiones del mundo, a los estilos de vida mundano y a los propósitos fijados en este mundo. Muy respetable, pero es un tercer nivel de aproximación a la conversión que en la concienciación ambiental también asimismo es un tercer nivel de conexión muy sutil, muy frágil, muy débil, muy vulnerable. Por lo tanto, la trascendencia es en ese mismo sentido, incipiente o nula, sin que sea cero. No es numérico, no es positivo. Este sería como el abatimiento allí de las tres formas de cómo la fe, más que por la razón y la pasión, se asocian con los procesos de concienciación ambiental planetaria y celestial, y por lo tanto de una transformación del ser, de un colectivo y de la humanidad, que es la pretensión de Cristo en su misión, y por tanto asumimos como deber cristiano ese compromiso con el credo de acompañar en ese proceso de expansión cósmica, de llevar almas para que haga su obra redentora, liberadora y santificadora del ser siendo, testimonio de vida eterna. Este sería como el acercamiento. Dios mediante, en breve, en Fundación Cambio Gnosis, se hará testimonio de vida del orden natural del día de hoy hasta hoy, las 14 horas y algo más, cerca de la hora de nona, según el calendario de Israel, contando desde las 6 de la mañana, vendrían a ser 9 horas, nona. Algo tiene que ver con las 9 aristas de las tres tríadas que antes se mencionaban en la modelación. Tengámoslo en cuenta ahí para seguir tejiendo esa anamnesis del modelo del orden natural, que cada día se va creciendo. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dios mediante mañana. En recordatorio también, San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que conmemora nuestra iglesia hoy, y bastante que ver con la formación de niños, jóvenes, incluso adultos, que se asimilan a niños o a jóvenes según ha sido su proceso de concienciación, de conexión y de transformación, pero que caracterizado por la alegría, la obediencia y la humildad como sacerdote en su tiempo. Y es un testimonio que hemos de situar para hacer esta hermenéutica
ambientalmente, alma y cuerpo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Hasta pronto. Gracias.